Isaac Newton, el gran científico que formuló la teoría de la gravedad, era un creyente apasionado de Dios, pero tenía un amigo que era ateo. Así que este amigo que no creía en Dios prefería tomar una postura que decía que el universo se hizo solo, simplemente ocurrió. Pero un día, este amigo ateo fue a la casa de Isaac Newton y al visitarlo, este le mostró un modelo del sistema solar que funcionaba perfectamente. El sol, los planetas, las lunas, todo estaba en su lugar. Los tamaños eran proporcionales, giraban alrededor con la velocidad adecuada. Este hombre estaba perplejo de este modelo. La precisión, la belleza, era algo impresionante. Y a pesar de que era un ateo convencido, le dijo, oye, ¿quién hizo algo tan hermoso como esto, algo tan maravilloso? En su curiosidad le preguntó esto a Isaac Newton. Así que Newton, con una sonrisa, lo miró y le dijo, no, nadie lo hizo. Simplemente se hizo solo. Es una manera de hacerlo pensar que si el universo es más complejo que eso, imagínense, no se pudo haber hecho solo. Todo el mundo anda buscando respuestas acerca del origen de la vida y del universo, es decir, la existencia de Dios. Nosotros creemos que Dios es un Dios personal y que todo lo que hay en el universo fue creado por Dios. Creemos que Él, además, nos se ha revelado en su palabra. Podemos conocerlo a través de su palabra, que es la Biblia, y también que se ha revelado a nosotros de esta manera a través de la historia. Sin embargo, muchos jóvenes pueden encontrar la dificultad para entender y aceptar la existencia de Dios, especialmente en un mundo que es hostil a Dios, que se opone a la verdad de la palabra. Es por eso, por lo que este episodio exploraremos la pregunta, ¿cómo sé que Dios existe? Hoy en Hablemos con el Pastor Humberto, acompáñame en este viaje para explorar la existencia de Dios. La Biblia nos muestra que la existencia de Dios es evidente para todas las personas. De hecho, en Romanos capítulo 1, versos 19 y 20 dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo, en donde toca los temas más importantes de la vida cristiana, de la fe cristiana. Y aquí en estos versículos 19 y 20 del capítulo 1, Pablo explica que la existencia de Dios no está oculta, que es evidente a la gente, porque Dios la ha hecho evidente a través de la creación. Vamos a ver los versículos cada uno en su contexto. Vamos a ver lo que Pablo dice. Primero, él dice que lo que se puede conocer de Dios es evidente para todos, porque Dios mismo lo ha manifestado. En otra palabra, Dios se ha revelado a sí mismo de una manera clara en la creación. Pablo también dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esto significa que Dios se revela no solo en la belleza de la complejidad del mundo natural, sino también que se revela en su poder y su soberanía sobre todas las cosas. En otras palabras, la creación misma revela el poder y la deidad de Dios. Pablo dice que esta revelación es entendida por medio de las cosas hechas, lo que significa que podemos conocer a Dios a través de la observación y la reflexión del mundo que nos rodea. Claramente, no hay excusa para conocer a Dios, para no reconocer su existencia y su poder. Como cristianos, debemos estar agradecidos por la maravillosa creación que Dios nos ha hecho y reflexionar sobre lo que ella nos revela acerca de Él. Además, este pasaje nos recuerda que como creyentes debemos estar atentos a la presencia de Dios a nuestro alrededor. Debemos reflexionar sobre la creación y cómo ésta revela la grandeza de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios y su presencia en todo lugar. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros hoy? El resumen de todo lo que estamos diciendo es lo siguiente. Los jóvenes cristianos necesitan conocer que Dios se ha revelado a todas las personas a través de la creación. Y debemos reconocer esos argumentos que nos ayudan a entender esto mejor. Ahora, Jesús siempre reconoció la existencia de Dios como creador y soberano del universo. Cuando Él enseñó, usaba la creación como ejemplo, pero Él también dijo en Marcos capítulo 10, versículo 6, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón
y hembra. Jesús está aquí hablando claramente de la creación del hombre y la mujer y reconoce que fue Dios que los creó ya seres humanos como hombres y como mujeres desde el principio. Ahora, cuando consideramos la creación, cuando miramos lo creado y vemos a Dios revelado en todo, podemos considerar al menos 5 argumentos que son muy importantes e impactantes acerca de la existencia de Dios. El primero es el argumento cosmológico. El argumento cosmológico se refiere a que todas las cosas que comienzan a existir tienen una causa. Y entonces, si descubrimos que el universo comenzó a existir, es decir, cuando miramos hacia atrás, los científicos han llegado a la conclusión de que el tiempo, el espacio, la energía y la materia tuvieron un comienzo. Y como tuvieron un comienzo, debieron tener una causa que no estuviera afectada ni por el tiempo, ni por la materia, ni por el espacio, ni por la energía de este universo, y que causara todo lo demás. Así que el argumento cosmológico dice que si todo lo que comienza a existir tiene una causa, si el universo comenzó a existir, entonces el universo tiene una causa inmaterial, atemporal, todopoderosa y no espacial. Es decir, Dios mismo. Así que tenemos que entender este argumento, quizá uno de los más aplastantemente verdaderos que podemos interpretar. Nada comienza a existir por sí solo. ¿Por qué? Porque no lo vemos en el día a día. Y si el universo completamente sabemos que comenzó a existir, tuvo que tener una causa primaria, que fuera eterna, que no tuviera materia, que estuviera en todos los lugares y que tuviera un poder infinitamente grande para poder crear todo lo que existe. A eso lo llamamos Dios. Ahora, el segundo argumento es el argumento del ajuste fino. Es un argumento que sostiene que las leyes físicas y las constantes universales que permiten la vida en el universo están ajustadas de manera precisa y delicada. Por ejemplo, vamos a tomar algunos ejemplos. La constante gravitacional. Si la constante gravitacional fuera ligeramente diferente, las estrellas no se habían formado y el universo sería demasiado caliente o demasiado frío. O por ejemplo, tomemos la fuerza nuclear fuerte. Si la fuerza nuclear fuerte fuera ligeramente diferente, los núcleos atómicos no se habrían formado y no habrían elementos químicos para la vida. O la expansión del universo. Si la expansión del universo fuera ligeramente diferente en su velocidad, las galaxias no se habrían formado y no habría planetas para la vida. Y la probabilidad de que estas leyes y constantes se ajusten de tal manera que permitan la vida es demasiado baja, extremadamente, lo que lleva a la conclusión de que debe haber una explicación mejor que solo la casualidad. Una mente ajustó todas estas cosas para que se permitiera la vida de manera intencional. Un ejemplo, imagina una radio. Como era antiguamente, o hay algunos carros, en donde tienes que buscar la estación específica de la radio. Si no está ajustada correctamente, solo se escuchará un ruido. Pero si la ajustas de manera precisa, intencionalmente, podrás encontrar la estación que buscabas. Así es el universo. Para que exista, deben haber muchas estaciones de radio ajustadas de manera ínfima para que cada uno de esos ajustes, trabajando juntos, permitan la vida como la conocemos hoy. Este ejemplo nos muestra que el argumento del ajuste fino es poderoso. Es una evidencia poderosa para la existencia de Dios. El tercer argumento que vamos a considerar es el argumento moral. Y quiere decir que la existencia de Dios es la que hace posible que haya una moral universal y objetiva, que es independiente de las preferencias y las opiniones personales. Debe haber un Dios que estableció las leyes morales. Es decir, si Dios no existe, entonces no hay una base para la moralidad. Las normas morales solamente son la preferencia de cada país o de cada cultura o de cada persona. Simplemente depende de las leyes que se pongan en el país, pero no hay ninguna regla por encima de todo a la que todos respondamos al mismo tiempo. Imagínate un juego de ajedrez. Hay que poner las reglas antes. Tú no puedes mover una torre como si mueves un rey o una reina. Debe haber una regla para que todos juguemos con las mismas reglas. Asimismo, deberían haber reglas puestas por encima de esta vida, es decir, por un ser, por Dios, para que todos respondamos igual a esas leyes morales. Así que la existencia de una moralidad objetiva apunta a la existencia de Dios. En cuarto lugar, tenemos el argumento de la resurrección de Cristo.
Si Cristo existió y resucitó de los muertos, entonces Dios existe. Hay argumentos históricos para probar este punto. Yo te voy a mencionar 3 verdades que todos los estudiosos de la historia están de acuerdo que son verdaderas acerca de la muerte y resurrección de Cristo. La explicación mejor de ellas es que Cristo resucitó verdaderamente. Por ejemplo, en primer lugar, todos están de acuerdo en que que existía un hombre llamado Jesús hace 2000 años que fue crucificado y sepultado. Este hecho es atestiguado por muchas fuentes históricas. La segunda verdad es que el sepulcro de Jesús fue encontrado vacío por un grupo de mujeres el domingo en la mañana. Imagínense, este hecho fue atestiguado por mucha gente y no pudo ser inventado. Porque si hubiera sido inventado, quizá otro tipo de personas se hubieran inventado que encontró a Jesús en el sepulcro, que encontró el sepulcro vacío. Así que esto nos indica que muy probablemente estas mujeres sí fueron las que encontraron el sepulcro vacío el domingo por la mañana. En tercer lugar, la creencia de que Jesús apareció corporalmente después de su resurrección. Hay muchos testigos, 500 al mismo tiempo. Imagínense, no pudo ser una alucinación. 500 personas no alucinan al mismo tiempo. Después los discípulos, le apareció a aquel. Algunos de ellos incluso lo tocaron, que nos impulsa a pensar que no era ni siquiera un espíritu, era Jesús resucitado en cuerpo glorificado. ¿Cuál es la mejor explicación para esas 3 cosas? Que Jesús verdaderamente resucitó. De hecho, esta gente entregó su vida por esta verdad. Si hubiera sido una mentira, no hubieran llegado tan lejos. Así que la resurrección es un argumento maravilloso que acumula evidencias acerca de la existencia de Dios. Y en quinto lugar, tenemos el argumento de la experiencia personal. Este argumento dice que hay muchas personas que han experimentado la presencia y el poder de Dios en sus vidas. Y dicen que ha sido de manera tangible, que es real para ellos. Aunque pueden variar ampliamente en su naturaleza y su intensidad, simplemente todas apuntan a una cosa. Y es que tienen un encuentro transformador con Jesús que cambia toda su vida. De manera similar, las personas que han experimentado la presencia de Dios en sus vidas pueden estar seguras en su corazón que Dios existe, porque han sentido su amor, su paz, su guía y su ayuda. Incluso estas experiencias no son exclusivas de una época, sino que en los últimos 2000 años, diferentes culturas, nivel social, nivel académico, nivel tiempo, cultura, país, todos apuntan a lo mismo. A través de un encuentro con Jesús y del mensaje del Evangelio, sus vidas son transformadas. Estas 5 evidencias se acumulan y dan un peso para una conclusión, y es: Dios verdaderamente es real y existe. Ahora, a la luz de estas cosas que hemos visto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo esto puede fortalecer tu fe? ¿Cómo tus argumentos pueden fortalecer tu fe? Los jóvenes cristianos necesitan conocer los argumentos acerca de la existencia de Dios. El argumento cosmológico, el argumento del ajuste fino, el argumento de la moral, el argumento de la resurrección de Jesús y el argumento de la experiencia personal. Todos dan un peso maravilloso a una verdad que todos conocemos en el corazón, y es que Dios verdaderamente existe. ¿Puedes reflexionar en esto? ¿Qué argumento te pareció a ti más convincente? ¿Cómo puedes abordar estas preguntas que surgen en tu mente? ¿Cómo puedes tener una experiencia personal con ese Dios, en Jesús? ¿Cómo puedes compartir estas cosas con los que no creen? ¿O cómo puede esto impactar la forma en que vives? Tú, como joven cristiano, necesitas fortalecer tu fe, exponiéndote a estos argumentos, aprendiéndolos y compartiéndolos con otros. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida este episodio. Te invito a que hablemos una vez más la próxima semana. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.